El sonido del I've mazo come for the golpeando la bid. madera The resonó children como are un not for disparo, sale. seco y Everything has a definitivo. price. Para Eleanor Hayes, ese ruido no marcaba el cierre de un negocio cualquiera. Era el sonido de su vida desmoronándose. 30 segundos. Eso era todo lo que la ley permitía. 30 segundos para que alguien decidiera si ella valía la pena, o si debía quedarse ahí parada viendo como unos funcionarios, con la frialdad de quien separa ganado, le arrancaban a sus hijos de los brazos para enviarlos a rincones opuestos de la frontera como mercancía no reclamada. El viento cortaba la piel en Covenant Creek como una navaja afilada, pero el frío que Eleanor sentía no venía del aire, venía del terror absoluto. Antes de que te cuente cómo una madre tuvo que enfrentarse a la oscuridad humana y a la furia de la naturaleza para salvar lo único que le quedaba, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Porque historias como esta nos recuerdan que la verdadera supervivencia no es bonita, es brutal. 7 pares de manos pequeñas se aferraban a su abrigo de lana raído. Un abrigo que, al igual que Eleanor, había sido remendado demasiadas veces y parecía cansado de luchar. Pero ella se mantuvo erguida. Sus rodillas temblaban, sus dedos estaban entumecidos dentro de unos guantes finos, pero no se dobló. Había aprendido, de la manera más dura posible, que mostrar debilidad ante los lobos solo invita a la crueldad. Y la multitud frente a ella era una manada de lobos. Hombres con rostros aburridos, otros molestos, y algunos que la miraban como quien mira una carreta con el eje roto, una mala inversión. Ya había escuchado los susurros. Gorda. Carga indeseable. Demasiadas bocas. Eleanor no lloró. Las lágrimas nunca habían llenado el estómago de un niño. Sara, su hija mayor de 13 años, tenía esa mirada que ningún niño debería tener, la de un adulto que ha visto demasiado. Thomas, de 11, intentaba cuadrar los hombros como un hombrecito, aunque la mandíbula le temblaba. Los más pequeños se escondían tras las faldas de su madre, intentando desaparecer. Eleanor Hayes, viuda, 32 años, 7 hijos. Las palabras del subastador flotaron en el aire gélido. Hubo risas. Risas crueles. Nadie allí veía su coraje. Nadie veía a la mujer que había mantenido vivos a 7 niños durante un invierno en Filadelfia comiendo sobras y tragando orgullo. Solo veían una carga financiera. Oferta inicial, $75, dijo el subastador. Incluye transporte y tasas de asentamiento. Silencio. Ese tipo de silencio pesado que hace que el mundo parezca un lugar malvado. Eleanor ya sabía que esto podía pasar. Lo supo cuando firmó los papeles en la ciudad, cuando vendió el último mueble, cuando los cobradores de deudas la acorralaron. El oeste sonaba a esperanza, y la esperanza, por desesperada que fuera, era mejor que ver a sus hijos morir de hambre en un callejón. 70, intentó de nuevo el hombre. Un sujeto en primera fila escupió al suelo. Demasiado gorda, dijo en voz alta. Y 7 mocosos. Es como comprar una plaga. El precio bajó a 50. Última llamada. Detrás de la plataforma, Eleanor vio a la señora Cramwell, una mujer con cara de pocos amigos y una carpeta llena de papeles. Esos papeles eran la sentencia de muerte de su familia, orfanatos, granjas de trabajo forzado, una separación legal y definitiva. El subastador levantó el mazo. Si no hay oferta, los niños pasarán a custodia territorial. El pequeño Edward soltó un gemido. Mamá. Eleanor se agachó, ignorando el dolor, y le tocó la mejilla helada. Silencio, mi amor. Sé valiente un poco más. A la 1, gritó el subastador. El corazón de Eleanor martilleaba contra sus costillas. A las 2. Los niños se apretaron contra ella como si quisieran fusionarse en un solo cuerpo para no ser separados. Vendida. La voz cortó el aire desde el fondo de la multitud. Era una voz profunda, rasposa, como piedras rompiéndose en una montaña. Yo me la quedo. Todas las cabezas giraron. El hombre que dio un paso adelante no parecía pertenecer al pueblo. Parecía haber sido tallado por la misma geografía salvaje que los rodeaba. Alto, ancho, vestido con pieles y cuero curtido, con botas que dejaban huellas profundas en el barro semicongelado. Tenía el cabello oscuro veteado de gris y una cara dura, angulosa, con ojos del color del hielo invernal. La gente se apartó instintivamente. El subastador parpadeó, confundido. «¿Usted? Sabe que tiene 7 hijos, ¿verdad?» «Los 7», dijo el hombre sin dudar. «Me los llevo a todos». Un murmullo recorrió la plaza. No era admiración, era conmoción. Alguien susurró un nombre como si fuera una advertencia. Caleb Rour.
El estómago de Eleanor se contrajo. Había escuchado ese nombre. El hombre de la montaña. El ermitaño del que se decía que tenía las manos manchadas de sangre de la guerra. Caleb se acercó, sus ojos barrieron a los niños con agudeza, pero sin malicia. Luego miró a Eleanor. Ella le sostuvo la mirada. No apartó los ojos. ¿Cuánto?, preguntó él. La oferta actual es 50, tartamudeó el subastador. Caleb apretó la mandíbula. 300. La multitud jadeó. $300 era una fortuna. Incluso la señora Cramwell parecía sacudida. Eso cubre todo, se apresuró a decir el subastador. Pasaje, asentamiento, provisiones. Bien, cortó Caleb. Deje de perder el tiempo. El mazo cayó. No fue un golpe de justicia, fue el sonido de una puerta cerrándose sobre una vida y abriéndose hacia lo desconocido. Caleb se giró hacia ella. ¿Entiendes lo que es esto?, le preguntó con voz baja. Un contrato de matrimonio, respondió Eleanor, firme. Techo y comida a cambio de trabajo. Un hogar para mis hijos. Así es, asintió él. Tengo una granja en las tierras altas. El viaje es duro, los inviernos largos. El trabajo es pesado. Tus hijos también trabajarán. Todos se ganan el sustento. No vendo sueños, señora. Ofrezco supervivencia. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. ¿Lo tomas o no? Eleanor miró a sus hijos. 7 vidas pendientes de una palabra. Miró a los funcionarios con sus papeles de orfanato, y luego volvió a mirar a los ojos fríos de Caleb Rour. Lo tomo, dijo. Acepto. Salieron de Covenant Creek en menos de una hora. El pueblo quedó atrás y Eleanor no miró atrás ni una sola vez. El paisaje se abrió, salvaje y vasto. Montañas que se alzaban como dientes contra el cielo gris. Durante largo rato, Caleb no habló. Solo conducía el carro con manos expertas y llenas de cicatrices. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Eleanor finalmente, rompiendo el silencio. Porque necesitaba ayuda, respondió él sin mirarla. Y porque no dejó que hombres de papel despedacen a niños. Esa respuesta se le quedó grabada. Al atardecer, el viento empezó a oler a nieve. Una tormenta se avecinaba, y Eleanor se preguntó qué clase de hombre compraba una familia que nadie quería. La tormenta bajó de las montañas antes del amanecer del segundo día. Llegó rápida y pesada, como si el cielo hubiera decidido enterrar el mundo en blanco. La nieve caía tan espesa que apenas se veían las orejas de los caballos. Las ruedas del carro gemían hundiéndose en la nieve profunda. Caleb conducía como si la tormenta fuera solo un inconveniente menor, leyendo el terreno con una certeza que a Eleanor le recordaba a como ella leía libros de contabilidad. Calma, precisión, certeza. Pero incluso él no podía ignorar el peligro. Necesitamos refugio, gritó sobre el viento. Hay una cabaña de tramperos cerca. Si no llegamos, esta tormenta nos congelará antes de la noche. Llegaron justo cuando el viento se convirtió en un aullido insoportable. Una vieja cabaña de troncos, medio enterrada en la nieve, apareció como un milagro. Caleb bajó de un salto, cargó a los más pequeños y los metió dentro. El lugar estaba helado, oscuro, pero seco. Quédate con los niños, ordenó Caleb. Voy a buscar leña. Y desapareció en la tormenta blanca. El miedo se apoderó de Thomas. Mamá, ¿va a volver? Nos va a dejar aquí. Sí volverá, dijo Eleanor, aunque una pequeña duda le mordía el corazón. ¿Y si este era su plan? ¿Dejarlos morir congelados y librarse de la carga? Pero cuando Caleb regresó minutos después, cubierto de nieve y con los brazos llenos de madera seca, Eleanor supo que había juzgado mal. Encendió el fuego sin demora. No había suavidad en sus movimientos, pero había cuidado. Sobrevivieron a la noche. Al día siguiente, la tormenta amainó, pero el peligro no había terminado. Apenas habían avanzado una hora cuando Caleb levantó la mano bruscamente. Silencio. 3 jinetes aparecieron entre los árboles. Formas oscuras moviéndose rápido. Crowley, murmuró Caleb con desprecio. Los jinetes cortaron el paso del carro. El líder, un hombre con una cicatriz que le deformaba la sonrisa, miró a Eleanor y a los niños con ojos lascivos. Vaya, Rour, parece que recogiste carga nueva, dijo Crowley. Tienes algo que quiero. Lárgate, Crowley, advirtió Caleb. El bandido se rió. Una mujer como esa duraría más conmigo. Y los niños, siempre hay uso para ellos. Algo se rompió dentro de Eleanor. El miedo se evaporó, reemplazado por una furia fría y pura. No pertenecemos a nadie, dijo ella, con la voz temblando de rabia.
Crowley desenfundó su pistola. Caleb fue más rápido, disparando y volándole el sombrero. El caos estalló. Los caballos relincharon, los hombres chocaron en la nieve. Eleanor vio con horror cómo Crowley ganaba ventaja, tirando a Caleb al suelo y cerrando las manos alrededor de su garganta. El hombre de la montaña estaba perdiendo. Eleanor no pensó. Actuó. Agarró el rifle de repuesto del carro, corrió a través de la nieve profunda, el corazón bombeando adrenalina pura. Levantó el arma y, con toda la fuerza que le daba la desesperación de una madre, descargó la culata de madera contra la cabeza de Crowley. El sonido fue sordo, brutal. El bandido colapsó en la nieve. Caleb se soltó, tosiendo, aturdido. Miró a Eleanor como si la viera por primera vez. No como a una viuda desesperada, sino como a una igual. Protegí a mi familia, dijo ella, respirando agitadamente. Los hombres de Crowley arrastraron a su líder inconsciente y huyeron. El silencio volvió a las montañas, pero algo había cambiado. Llegaron al valle de Caleb días después. Era un lugar escondido, protegido por roca y pino. Una cabaña sólida, un granero, leña apilada. Cuando el carro se detuvo, Eleanor sintió algo extraño en el pecho. No era seguridad todavía, pero era la promesa de ella. Estarán a salvo aquí, dijo Caleb en voz baja, viendo a los niños correr hacia la cabaña. Más a salvo que en cualquier otro lugar que conozca. Es más de lo que esperaba, admitió Eleanor. Pasaron las semanas y el invierno se asentó, pero la granja resistió. Eleanor trabajaba de sol a sol, organizando, cocinando, remendando. Los niños aprendieron rápido. Sus risas empezaron a llenar el valle, un sonido que Caleb no había escuchado en años. Él no hablaba mucho, pero sus acciones gritaban. Cada vez que traía un juguete tallado en madera para Edward, o enseñaba a Thomas a cortar leña, Eleanor veía al hombre real detrás de la leyenda del monstruo de la montaña. Una tarde de primavera, un jinete de la ley llegó a la cerca. Eleanor sintió el pánico habitual, pero el sheriff solo traía noticias. Crowley fue expulsado del Valle Bajo. No volverá. Miró la granja, a los niños jugando sanos y fuertes, y asintió con respeto hacia Eleanor y Caleb antes de irse. Esa noche, sentados en el porche mientras el sol se ocultaba tras los picos nevados, Caleb rompió su habitual silencio. Te dije una vez que no buscaba esposa, dijo, apoyando los codos en las rodillas. Eso no ha cambiado. Eleanor lo miró, tranquila. Y yo no buscaba ser salvada. Una pequeña sonrisa tocó los labios de él. Bien. Se giró hacia ella. Pero buscaba a alguien que pudiera estar a mi lado. Alguien que no se rompiera. Alguien que eligiera esta vida. Eleanor miró hacia el valle, hacia la cabaña donde sus hijos dormían con el estómago lleno y sin miedo a ser separados. Pensó en la subasta, en los 30 segundos, en el mazo cayendo. Yo elijo esto, dijo ella, tomando la mano callosa de Caleb. Cada día. Eleanor Hayes dejó de ser una carga. Se convirtió en el corazón de ese valle. Y en medio de la naturaleza salvaje, junto a un hombre que vio su valor cuando nadie más lo hizo, finalmente entendió lo que significaba pertenecer. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si crees en la fuerza inquebrantable de una madre, dale un me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte para más relatos que exploran el lado más crudo y real de la historia humana. Nos vemos en la próxima.